Francisco Borghetti Echavarría nació el 14 de agosto de 1973 en tierras beisboleras. Yo nací en Culiacancito, un pueblo que está a 10 kilómetros de Culiacán, hace 34 años, un 14 de agosto. Y su tranquilidad. Su nombre en griego significa brillante. A lo largo de su vida, Jared le haría honor a su nombre. Jared se abrió paso en un deporte poco común en su estado, el fútbol. El béisbol nunca me pasó por la cabeza. Te soy sincero, nunca me pasó por la cabeza. Estuve en un torneo, pero no me gustó. En realidad me daba miedo la pelota. Al momento de batear que me fueran a dar un pelotazo o algo, no me llegó, no me gustaba mucho, ¿no? Y mis hermanos fueron los que me llevaron de la mano con el fútbol. La oportunidad de destacar llegó con la visita de los incansables buscadores de talento del Atlas de Guadalajara. La altura y la visión del joven Borghetti causaron sensación entre los expertos atlistas. Llegó la persona con la cual me había llevado a Atlas. Me hizo el comentario de Guadalajara que había quedado, que querían que fuera a Guadalajara para que me vieran una semana a entrenar y ver dónde me podían acomodar. Me dijo, ok, perfecto, entonces nos ponemos de acuerdo. De entre 60 prospectos, los visores rojinegros solo escogieron a Borghetti para formar parte del equipo de la academia. Borghetti comenzó a jugar en las juveniles del Atlas a finales de los 80s. A su cargo estaba un gran conocedor de fuerzas básicas, Efraín Flores. En realidad él también fue una persona importante en el tiempo que estuve en Atlas, porque él hablaba mucho con nosotros los jugadores que habíamos llegado de fuera, que vivíamos en Casa Club, porque hubo un momento en que ni en la tercera era titular. Y él hablaba conmigo y me decía, es que no puedes ser así, dice, tú estás aquí ocupando el lugar de alguien y no puede ser posible que no estés rindiendo, que no seas el jugador que vimos en las pruebas y que demuestres lo que todos sabemos que puedes demostrar. Entonces fue como un momento de reflexión para mí, decir, ok, entonces si no soy todo lo que ellos dicen, entonces yo creo que no tiene caso estar aquí. Y fue ahí cuando dije, bueno, o le doy o me regreso, ¿no? Y creo que traté de mejorar y de trabajar más y de responder a toda la confianza que me habían dado y que pensaban que yo podría darles, ¿no? En 1994, el técnico argentino Marcelo Bielsa lo debutó. Borghetti jugó su primer partido contra el América. El sentir que estás entrando a un partido de primera división, es mucha adrenalina que pasa por tu cuerpo. Es un partido que para uno en ese momento es un sueño y que no lo puedes apartar de tu cabeza simplemente para dejarlo de lado y ponerte a jugar fútbol. Era el 6 de marzo de 1994, aunque el Atlas perdería por 3-1. Jared Borghetti había jugado por vez primera en el máximo circuito. Y el 9 de octubre de ese año, el joven delantero haría época al marcar su primer gol contra Toluca en la Bombonera. Fue una emoción enorme, ¿no? El anotar un gol, y aparte que tampoco soy un jugador que anote muchos goles de fuera del área, ¿no? Entonces, en ese momento no me importaba, era un gol y ya, ¿no? Un año después, el joven Borghetti comenzó a pisar fuerte en el fútbol mexicano. Bielsa lo consideró para casi todos los partidos de la temporada y Borghetti respondió anotando 13 goles. Viene Castañeda. El servicio Borghetti. Al año siguiente, Borghetti marcó 8 goles. Varios equipos comenzaron a buscarlo como refuerzo. La capacidad goleadora del espigado sinaloense no había pasado desapercibida. Aunque el América y el Guadalajara pujaron fuerte por los servicios del atacante, sería otro equipo, quizá más modesto, pero no menos apasionado, el que se llevaría finalmente a Jared.
Lo anterior a eso me recuerda que no me quería ir a Santos. Era miedo porque tenía 1 año y medio jugando en primera división. Y como siempre yo he sido, yo sabía que tenía que llegar a un equipo que tenía una afición difícil, que iba a tener problemas de descenso, que me iba a ir a vivir solo otra vez. Si yo hubiera sabido lo que me iba a pasar en los siguientes 6 meses, no lo hubiera pensado tanto. Santos de Torreón se convertiría en la casa de Jared Borghetti y juntos harían historia. A Jared Borghetti, cuando él arranca en el Atlas, también la gente pues no sabía de dónde había surgido, con un nombre raro, ¿no? Un nombre árabe, un apellido italiano, pero era mexicano, Jared Borghetti. Bueno, Jared empieza en una cantera muy importante como son los rojinegros del Atlas, y ahí empieza a despuntar y de repente llega un equipo como Santos, y tú dices, bueno, pues uno más. Sabía que estaba en un equipo que tenía grandes figuras, que eran jugadores ya hechos, como Benjamín Galindo, como Adomaitis, Guamerú, Miguel España. Alfredo Tena ya le había visto ciertas cualidades. El esquema que teníamos se volvía importante. Y llegar yo y en una posición clave dentro de un equipo joven, sin mucha experiencia, imagínate. Entonces tenía que tratar de que ellos vieran en mí un jugador que les podía servir, ¿no? Y afortunadamente trabajé para ganarme el lugar que yo quería, ¿no? Desde sus inicios ya marcaba una pauta, ¿no?, de lo que podría ser Jared Borghetti. Y bueno, ahí se destapó normalmente lo gran jugador que era, lo goleador. En su primer torneo en Torreón, Jared anotó 9 goles en la temporada regular. Pero su aporte más importante se dio en la liguilla, con la asombrosa cantidad de 7 tantos, siendo el más importante el último, anotado en la gran final. Fue un juego de ida y vuelta, en donde hubo muchos goles y al final que le regalan supuestamente el gol a Borghetti, pero yo creo que fue un mérito del gran año que tuvimos. Con ese gol, Jared le dio el título al equipo lagunero. De esa manera, gracias al apetito voraz de Borghetti en el área, Santos se alzaba con su primer campeonato de liga. El Borghetti grande que nosotros vimos, el momento justo, es cuando lleva al Santos al primer título que ganan a lo de la comarca lagunera, haciéndole el gol que dicen todavía que sí estaba en posición adelantada, ¿no?, frente a Necaxa. Yo creo que ahí Jared Borghetti consolida realmente, madura como futbolista y explota realmente todas sus condiciones. Así Jared se convertía en una realidad del fútbol mexicano. Con el título de liga, Borghetti se volvió el referente del equipo de la comarca. Yo creo que fue un momento de emoción enorme y de saber que iba en ascenso, ¿no? Que a lo mejor la gente veía mucho más cosas en mí que yo mismo, que la gente creía más en mí que yo mismo. Así es que traté de empezar a cambiar un poquito eso, ¿no? Muchos equipos se definen por sus delanteros. Así es imposible pensar en el Cruz Azul de los 90 sin hablar de Carlos Hermosillo. O recordar al Toluca moderno sin mencionar a José Cardoso. Jared Borghetti juega ese mismo papel en la historia del equipo verdiblanco de la Laguna coahuilense. Él me da la sensación de que maneja el principio de Peters, que sabe dónde está su incapacidad. Él sabe que no puede salir del área. Él saliendo del área es un jugador más. Dentro del área sí gravita. Gracias a su capacidad goleadora, porque muchos han tenido las mismas características de Jared, ser fuerte, ser alto, ir bien por arriba, pero pocos han aprovechado realmente tanto como él esas oportunidades. ¿Qué potencia él? Su gran condición de cabeceador.
Incluso es elogiado hasta por grandes cabeceadores mexicanos como son Ricardo Peláez y lo han sido también Carlos Hermosillo. Dicen que este muchacho cabecea como ninguno. El siguiente paso natural para el delantero era la selección nacional. Gracia de Jared, tratándose del tricolor, la década de los 90 le trajo más sinsabores que alegrías. Jared fue convocado por primera vez en 1997 por Bora Milutinovic para un partido amistoso ante Ecuador. Fue un momento, obviamente como todos, ¿no?, de felicidad, porque uno siempre sueña estar en una selección, aunque sea de tu escuela, de tu colonia, de tu pueblo, de tu ciudad, de tu estado, de donde sea. Siempre quieres estar en una selección, y estar en la selección más importante de tu país, pues yo creo que a cualquiera lo hace ponerse chinito y agradecer a Dios por esa oportunidad, ¿no? Como era su costumbre, el sinaloense debutó anotando. Sí, un partido donde me toca anotar un gol, me toca iniciar, y donde está conmigo un compañero del equipo el cual también me daba muchísimos pases para gol en Santos, y él mismo fue el que me dio el pase para mi primer gol con la selección, Nicolás Ramírez. Así es que de la misma edad, así es que muy contento, ¿no? Sin embargo, tras la salida de Bora, el panorama se complicó para Borghetti en la selección. Inexplicablemente, Manuel Lapuente decidió no considerarlo para el Mundial del 98, a pesar de que Jared era, en aquel entonces, uno de los grandes goleadores de la Liga Mexicana. Tenía la esperanza, pero también sabía que era difícil. En ese momento había muchos jugadores que estaban y que pasaban por un buen momento, jugadores de mi edad. Pero también soy consciente de que nunca se me dio una oportunidad para pelearla a la par de ellos. Y por eso creo que me sentí un poco mal. Borghetti no perdió ni fuerza ni esperanza. Antes que bajar la guardia, el sinaloense apretó y se convirtió en una pesadilla todavía mayor para las defensas rivales. Tentado por varios equipos, Borghetti decidió serle fiel a la afición que tanto le había dado y optó por permanecer con el Santos. Yo me había dado cuenta que no había necesidad de cambiar de equipo. Cuando yo empecé a jugar fútbol y cuando me fui a Santos, mi idea era hacer un buen torneo, estar un tiempo en Santos y buscar cambiar a un equipo grande, ¿no? En el verano 2000, en la jornada 11, logró anotar 4 goles por primera vez en su carrera. Poco tiempo después consiguió su gol número 100 en la liga. Cuando estoy en Santos y que veo que todo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta como jugador, lo podía conseguir en Santos, se me fue de la cabeza la idea de quererme ir a un equipo grande. ¿Por qué? Porque yo como jugador lo único que buscaba era ser campeón, de sentirme realizado en ese sentido. En el invierno 2000, Jared se proclamó por primera vez líder de goleo individual con 17 tantos. En la comarca, ante su gente, el zorro del desierto se mostraba maduro y demoledor. Yo lo que intentaba era ser un jugador que llamara la atención por lo que hacía dentro de la cancha, por lo que le daba al equipo, por lo que demostraba y que la gente se diera cuenta que lo que para mí era más importante era el fútbol y nada más. Entonces por eso fui desechando y el mismo club fue desechando las ocasiones en las cuales se presentaron las oportunidades para poder salir, ¿no? Sería el principio de 6 años mágicos para Jared Borghetti. El delantero sinaloense volvió a encender a la afición de Coahuila y del resto del país cuando conquistó el de goleo individual en el torneo del verano del 2001.
A Jared habría que agregarle durante varios años de su carrera un segundo apellido, que debió ser Jared Borghetti y Ruiz, porque le debe mucho al Pony todo lo que hizo con el equipo de Santos. Indiscutiblemente que siempre nos van a relacionar, ¿no? Tanto a él conmigo como a mí con él, ¿no? Y que bueno, ¿no? Pocas veces puedo dar eso, ¿no? O sea, generalmente se decía que bueno, que éramos muy predecibles, porque la verdad era apuntar a Jared y que Jared definiera. Él me conocía a mí, yo lo conocía a él, y los rivales también nos conocían, y aún así siempre les ganábamos. Que quizás era muy reiterativa para nosotros, para los medios, para la gente, pero que al final de cuentas fue efectiva, ¿no? Entonces, y esa dupla empezó a llamar poderosamente la atención y a significarse como hombres importantes para conquistar logros con la gente del Santos Laguna. Cualquiera. En el año futbolístico 2000-2001, Borghetti anotó 41 goles. Si en México aún se jugaran torneos largos, Borghetti habría roto el récord anterior de 40 anotaciones que databa desde 1945. Yo creo que ha sido de mis mejores torneos. Fui campeón goleador las 2 veces, una vez quedamos campeones. Fui mejor jugador de los 2 torneos. El crecimiento futbolístico de Borghetti también se reflejó en la selección. Y busca Borghetti. En el 2000, Jared fue convocado para 8 partidos, anotando 4 goles. Se la da Cuauhtémoc, parecía penal, gol. Siempre trabajador y entregado, Borghetti responde con goles a la confianza que le otorga Enrique Mesa. Son 4. Bueno, la era de profe Mesa fue un poco difícil, porque nos fue mal desde el inicio. Creo que en la eliminatoria no anduvimos bien. Obviamente las críticas siempre estaban ahí, más para los jugadores jóvenes que llegábamos y que pensaban que a lo mejor no éramos jugadores de selección. Y en el cambio de entrenador con Javier Aguirre, un cambio drástico de jugadores, de actitud y de saber que si queríamos estar en un mundial, pues teníamos que matarnos dentro de la cancha. Jared juega 20 partidos con el tricolor, anota 6 goles, incluido un gol de oxígeno puro contra Estados Unidos en eliminatoria. Sí, me toca hacer el gol del triunfo, que ganamos 1-0. La verdad, uno de los goles que más me gusta por la dificultad, por la importancia, y que para mí fue como un empujón más, ¿no? Y demostrarle a la gente que podía estar dentro de la selección y que podía llevar el 9 en la espalda, ¿no? Yo creo que quien diga que Jared Borghetti es nada más un buen rematador con la cabeza está muy equivocado. Hay que ver los goles que ha anotado Jared para darse cuenta de el delantero tan completo que ha llegado a ser con el paso de los años. Yo me acuerdo perfecto de un gol que le anota a Uruguay en una Copa América, cuando Javier Aguirre era el técnico, poco antes del Mundial del 2002. Llega Beto Aspe, roba el balón, empieza a crecer el equipo. Uno de los mejores goles en su carrera. Borghetti sigue. Y esa ocasión se fue dando la jugada, y afortunadamente la pude concretar bien. Y de los goles que mucha gente me recuerda, porque es inusual en mí. Ya insustituible en el tricolor, Javier Aguirre llama a Jared para jugar en la Copa del Mundo de Japón y Corea. A los 28 años, Jared vive la plenitud futbolística y así lo demuestra en el Mundial. Borghetti sale de titular en los 4 partidos que juega México. Jared colabora con 2 tantos a la cosecha del equipo de Aguirre. Uno de ellos, un remate de cabeza casi imposible contra Italia. A Buffon, considerado el mejor portero del torneo, le da la vuelta al mundo. Yo creo que ese gol lo canté mucho más fuerte que el de Ecuador.
no por la acción del gol, ni porque haya sido un bonito gol, sino porque así lo sentí. Lo quise gritar, lo quise compartir con toda la gente y que me vieran corriendo y que me vieran que había anotado un gol contra Italia. Entonces, por el grado de dificultad, es uno de los mejores goles del 2002, nada más porque no lo anotó un alemán o un brasileño, pero ese lo pudo firmar cualquier crack, y no me queda duda que Jared es un especialista en remate con la cabeza. Por eso te decía que ese es el sello, la especialidad de la casa. Aunque México quedaría eliminado ante los Estados Unidos, Borghetti aprovecharía el Mundial para darse a conocer en el planeta entero. Y creo que es menos en los clubes que ha sido en selección nacional. Goles históricos también, como aquel frente a Estados Unidos para darle la proyección al equipo de Aguirre para ir al Mundial del 2002 en Corea. Grandes goles que hace allá también a Italia, por ejemplo. Es un jugador predestinado para el gol, porque siempre lo está buscando. Tras el Mundial, el Zorro del Desierto recibió ofertas del fútbol europeo. Fiel a su costumbre, sin embargo, Borghetti decidió regresar a Coahuila. Principalmente porque no eran como yo las quería, porque yo quería que valoraran lo que yo era y lo que les podía dar. ¿Por qué? Bueno, porque si ellos se están fijando en mí y creen que les puedo servir, entonces ¿por qué no pagar lo que el club establece? Aún quedaba historia que escribir con su Santos querido. En los siguientes 3 el equipo viene a menos y Borghetti se convierte en el único motivo de festejo para la afición de la comarca lagunera. Pero nada de eso parece importarle a Borghetti, que continúa anotando goles por racimo, acostumbrando a su gente a más de una decena de anotaciones por torneo. Pero nada dura para siempre. El Clausura 2004 sería el último de Jared con el Santos Laguna. El equipo de Coahuila estaba lejos de sus mejores tiempos y necesitaba dinero. La única manera de conseguirlo era vendiendo a la gran estrella, al ícono, al ídolo, doliera lo que doliera en la comarca. Hubo muchos cambios en Santos, principalmente porque el equipo se vende, llega alguien más y después tiene problemas con él. Borghetti jugó su último partido con Santos un 7 de mayo. Aquella tarde, enfrentando al Tigres en la comarca, jugó los 90 minutos y fue amonestado. Se fue triste. Sabía que su futuro ya estaba en otro lado. La siguiente parada en la carrera de Jared Borghetti tuvo una carga sentimental única. Para el Apertura 2004, un equipo de su Sinaloa natal había logrado hacerse un lugar en la primera división. El Club Dorados hacía su presentación en el máximo circuito el 15 de agosto de ese año. Difícil era, porque llegaba a una ciudad de la cual yo soy y que obviamente me iban a exigir, ¿no? Difícil también porque era un equipo y su primera vez y que tenía que pagar el precio de estar por primera vez en primera división. Allá va el esférico, arriba. El equipo, sin gran poder adquisitivo, se reforzó para tratar de mantenerse en la división de honor. La directiva apostó casi todo su capital en la contratación del gran ídolo local, Jared Borghetti. Para desgracia de Jared y de los Dorados sinaloenses, el goleador dio una de las peores temporadas de su carrera profesional. Solo pudo marcar 8 goles. Parecía que el goleador sinaloense estaba en decadencia. Para colmo, una lesión le impidió jugar en los últimos 3 encuentros de la liga.
Yo creo que Jared Borghetti ahí sufrió también la inercia de un equipo que, como todos los que ascienden, pues pagan el precio de estar en la primera división. No fue un buen torneo. De hecho, pues sabemos la historia del conjunto de Dorados que desciende otra vez a la primera división A, pero yo creo que Jared Borghetti siempre mantuvo sus condiciones, ¿no? Pero si no tienes un equipo que te respalde, si no tienes los servicios constantes al área, va a ser muy complicado que explote realmente sus condiciones. Yo creo que hay muy pocos jugadores en el mundo que ellos solos cambien el destino de un equipo, ¿no? Para un equipo modesto como el Dorados, era imposible mantener a un jugador de las características de Borghetti. Aunque el equipo quería retenerlo, los directivos sinaloenses se dieron cuenta de que su presupuesto no daba para tanto. Al cabo de solo 6 meses, Borghetti cambió de destino. El Club Pachuca adquirió la carta del seleccionado mexicano para el Clausura 2005. Sí, me voy a préstamo a Pachuca con opción a compra. Creo que también me ayudó mucho, un buen equipo, una excelente institución. Borghetti participó en la Liga y en la Libertadores marcando 8 goles en el torneo local, 2 más en el torneo sudamericano. Me gustó mucho, la verdad que es una copa que nos falta a los mexicanos sentirla más. A lo mejor no como jugadores, porque jugadores sabemos lo que es una copa, sino como aficionados. A mí me tocó participar en ella con Santos y con Pachuca. Me tocó jugar en Argentina contra Boca, contra River. Me tocó ir a jugar a Brasil, a Chile, a países totalmente futboleros y que viven una copa como esta, y la verdad que se siente padrísimo. Pero las miras y las energías del Zorro del Desierto estaban concentradas en otro equipo, en otra playera. México vistiendo la verde, Jared Borghetti se convertiría en un hombre récord. Con la selección, sus grandes actuaciones lo catapultarían hacia nuevos horizontes. Es una de las tantas cualidades que debe de tener un delantero, el tener retratada en la mente la portería rival, aún estando de espaldas al marco, aún con la atención también fija en el defensor, en quien te puede apoyar o en la posición del campo en la que estés. Debes de tener retratada la portería rival en la cabeza. Jared es un personaje especial. Es más goleador que jugador. Es un jugador con una personalidad más fuerte que lo que es su calidad intrínseca. Sin embargo, sin tener una enorme calidad futbolística, tiene clase internacional. Después del Mundial del 2002, Jared Borghetti vio llegar su momento de gloria con el tricolor. Muchos pudieron pensar que, con casi 30 años a cuestas, la edad le pesaría. No fue así. Jared demostró que su momento apenas estaba llegando. Te sientes realizado y te sientes privilegiado de poder ponerte una playera que solamente 11 jugadores de 100 millones de habitantes lo pueden hacer, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Es lo mejor, ¿no? Con la selección que comandó Ricardo Lavolpe, Borghetti fue una máquina de anotar goles. En el 2003 jugó 10 partidos y consiguió 3 goles. Para el 2004, Jared participó en 16 encuentros y logró 10 tantos. La cosecha goleadora lo convirtió en el jugador más productivo para una selección nacional en el mundo. Para mí como jugador, yo siempre le he dicho que en 1 o 2 años te retiras y la gente se olvida de ti.
pero que dentro de un libro y dentro de unas estadísticas aparezca tu nombre, yo creo que eso va a ser difícil que lo puedan olvidar, ¿no? En el momento que quieras ver algunos números y veas el nombre de Jared Borgetti, entonces eso es lo que me va a hacer sentir bien, ¿no? Lo hace así, muy pasado. Posibilidad para Ramón, que le pega con potencia. En el 2005, Borgetti anotó en 9 ocasiones. El último de esos tantos le valió entrar a la historia del fútbol mexicano. Por algo es el goleador máximo de la selección mexicana. Y ojo, estamos hablando de la selección mexicana, donde los goleadores en su momento fueron Enrique Borja, llegó a serlo Hugo Sánchez, llegó a serlo Carlos Hermosillo, también Luis Hernández. Es decir, estamos pasando lista de jugadores que han sido muy especiales y con gran personalidad. Jared Borgetti es un jugador que me parece que el tiempo le va a hacer justicia. Y digo el tiempo porque hoy en día da la impresión que no le damos el justo valor o no dimensionamos lo que ha logrado como goleador de la selección mexicana, donde consigue que el fútbol internacional se fije en él, donde la selección lo convierte en un indispensable. Y viene Jared, que pide aplausos. El zorro del desierto, el de Culiacancito, prepara, punta fuego. El 24 de agosto del 2005, jugando ante Costa Rica, Jared lograba el gol 36 para su causa con la selección nacional. Borgetti rompía, así, el récord mexicano de los máximos anotadores en selección que ostentaban Carlos Hermosillo y Luis Hernández con 35. Jared fue importantísimo durante la eliminatoria rumbo al Mundial del 2006. En la Copa Confederaciones, quizá el mejor momento del equipo de Ricardo Lavolpe, Borgetti consiguió 3 goles, 2 a Alemania y un hermoso remate contra Brasil. Pero es un jugador que sabe dónde no debe acomodarse, dónde no es hábil, y sí dónde debe estar para poder meter el cabezazo letal, ¿no? Y a veces algunas jugadas con remate, ¿no? Juego pundonoroso. La calidad de Jared lo llevaron a cumplir el gran sueño de todo futbolista: jugar en Europa. No me pasaba por la mente. Con 32 años, yo creo que a nadie le pasaba por la mente, ¿no? Y cuando se da... Y afortunadamente para él y para el mismo Pachuca aparece la oferta del Bolton, ¿no? Para llevárselo a Inglaterra con una nueva ilusión. A una liga como la Premier, dices, no puede ser, ¿no? Pero las cosas pasan cuando menos te lo esperas, ¿no? El Bolton Wanderers lo contrató para convertirlo, así, en el primer jugador mexicano en participar en la complicadísima liga inglesa. Para el Mundial de Alemania 2006, la afición nacional tenía cifradas buena parte de sus esperanzas en Jared. A los 32 años, Borgetti llegaba en su mejor momento. Por desgracia, el delantero sinaloense se lesionó en el primer encuentro de México. Borgetti no regresó sino hasta el partido de octavos de final contra Argentina, donde tuvo la mala fortuna de anotar un autogol que representó el empate de la selección albiceleste. Así, Jared se fue en blanco en el que prometía ser el mundial de su consagración. La experiencia de Borgetti en Inglaterra resultó amarga. Una gran experiencia que me dejó mucho para terminar de llenar lo que es un jugador, cómo tiene que ser un jugador. Y cuando todo el mundo pensábamos que era una oportunidad para Borgetti, que a lo mejor había llegado tarde, pero al fin y al cabo era una gran oportunidad para mostrarse, pues todos sabemos lo que ocurrió, ¿no? Las pocas o mínimas posibilidades que le dieron en Bolton. Aprendí también que para jugar al fútbol no hay edad, sino calidad y deseos de seguir manteniéndote en un gran nivel.
aprendí que tienes que ser intenso, que tienes que trabajar siempre al 100% para estar bien en cada partido. Aprendes a ser honesto y leal contigo y con los demás. Que para ganar tienes que ser mejor, no ganar por engañar. A pesar de mostrar voluntad y talento, el técnico Sam Allardyce rara vez le confirió la titularidad. De cualquier forma, cada vez que fue requerido, Jared respondió con goles. Su paso por Inglaterra con el Bolton le dejó 7 anotaciones, 2 en la Liga Premier, 2 en Copas de la Liga, 2 en la Copa UEFA y 1 en la Copa FA. Que si hacemos el cuento de goles que consiguió con ese conjunto inglés, por los minutos que lo dejaron actuar, pues fue muy rentable. Y después ya ni qué decir, ¿no?, de la oferta de Arabia. Cuando se llevan a Arabia, pues ¿por qué se va? Ese fue el dinero, sin duda. No era mi intención en ese momento ir a Arabia. Jared aceptó la propuesta del Al-Ittihad de Arabia Saudita, donde jugó en el segundo semestre del 2006. En Arabia Saudita, Jared defendió durante 6 meses los colores del Al-Ittihad. Jugando en un verdadero desierto, el zorro goleador consiguió 10 anotaciones. 8 en la Liga, 1 en la Liga de Campeones de Asia y otro más en la de Arabia. No me arrepiento de las cosas que hago, pero sí me di cuenta estando allá que el dinero no es la felicidad y que no es lo que yo quiero, ¿no? El estar lejos de tu familia, el estar solo, con unas costumbres diferentes. Por eso decidimos mejor tratar de rescindir el contrato, ¿no? Por desgracia, la adversidad del idioma y las costumbres de aquella región hicieron que Jared buscara regresar a México. Jared, que nunca antes había vestido la camiseta de uno de los 4 grandes equipos del fútbol mexicano, se vistió de Cruz Azulino para el torneo Apertura 2007. Sin embargo, esa temporada no sería nada para recordarse ni para Cruz Azul ni para él, ya que si bien llegaba a semifinales no tendrían argumentos frente a Pachuca, que a la postre quedaría campeón. Borghetti enfrentaría también la presión del delantero Miguel Sabá, que buscaba su lugar a punta de goles. Para el Apertura 2007, la regularidad se esfumaba, pues se perdía la mayor parte de la temporada por lesión. Si bien volvió a la regularidad para la liguilla por la lesión de Sabá, marcando un gol en el repechaje contra Pachuca, del que se vengaba respecto a la temporada anterior. Y en cuartos resolviendo con estilo otro gol frente al Atlante, de poco servía para impedir que la máquina quedara descarrilada. A pesar de los tiempos difíciles, no cabe duda, Jared Borghetti nació para esto de poner la pelota entre las redes. Se trataba de ser y de estar en el momento que podía ser el más importante para poder ser recordado de una manera, ¿no? Porque normalmente al que recuerdan siempre son a los que anotan los goles, ¿no? Y ese quiero ser yo, ¿no? Es un cazador del área, un verdadero ariete, un auténtico zorro del desierto.